El trabajo más grande de un artista. Esa es una de las definiciones para obra maestra. Pero, ¿quién decide cuál es la obra maestra de un artista? ¿O qué artista logra ese mérito y cuál no? En este podcast te invito a conocer a la persona dentro de él o la artista. Conoce conmigo su historia, sus logros, sus caídas y sus triunfos. Acompáñame a descubrir cuál es, si es que la hay, su obra maestra. Activa el botón seguir y entérate de cada nuevo capítulo. Bueno, ¿cómo estás, Sol? Hola, Ana, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bienvenida a Obra Maestra. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, la idea, como te decía recién, es que la gente te conozca, que conozca a nuestros artistas pampeanos. Así que vamos a empezar por el principio. Contanos de dónde sos, dónde naciste, dónde te criaste. Soy de Quemú, nací en General Pico igual, Ujú. lo digo porque para la astrología es importante. Claro. La carta Entonces, natal no es la ya misma. importante, no nací en donde crecí, Claro. nací en un hospital de General Pico, pero soy de Quemú. Bien. Y vivo en Santa Rosa hace un tiempo largo, vine a estudiar, me fui y volví Ujú. hace un tiempo. Así que, pero oriunda de Quemú, como otros tantos que están también acá pululando en la cultura pampeana, que se han venido para el Santa Rosa. Así que soy de la banda de los exiliados quemuenses. Bien. No te exiliaste muy lejos tampoco. Bueno, pero la distancia no marca el exilio. Claro. Así que ¿Cuántos kilómetros hay de Santa Rosa a Quemú? son 119 o 120, no me acuerdo, algo así. Bien. No, Pero bueno, sí. tu infancia y tu adolescencia fue en Quemú. En Quemú, hasta los 17 que me vine a estudiar. Sí, nada, y vuelvo. El exilio es mini, va y viene, Claro. Tu familia sigue allá. pero si mi familia sigue allá, así que voy cada tanto. Sí. Bien. ¿Y cómo Sí. fue esa infancia? ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos, tengo un solo hermano Ujú. y 3 primos que son casi mis hermanos porque también hemos criado juntos. Ujú. Mis recuerdos de infancia son amorosos, no sé, bueno, vienen mis primos, lo primero que viene son mis primos, mis Ujú. abuelos. Soy nieta de inmigrantes españoles de Casa de Ramos Generales, restaurante, hotel, así Ujú. que me crié ahí con mis primos armando chozas en esos espacios llenos de cosas. Claro. Sí, una infancia así como súper lúdica, Ujú. linda. La adolescencia, como todo el mundo, con los momentos de la Con los adolescencia, cambios. Sí. pero también, bueno, es lindo adolecer en un pueblo. A mí me fue una experiencia, creo que, no sé, me salvó con tener amigas, amigos muy cercanos, vivir cerca de la escuela. No sé, es como el adentro y el afuera de la escuela, por ejemplo, siempre era como lo mismo. Nos Ujú. encontrábamos adentro, afuera es como muy, muy grupal. Sí, es otra cercanía. Sí, que es algo que lo das por sentado, pero cuando charlas con otras personas sobre sus adolescencias o sobre sus niñeces Ujú. en lugares más grandes, Claro, sin hablar. te das cuenta que no, que hay diferencias significativas ahí en crecer en un pueblo Sí, o crecer afuera. sin Después hablar. crecer en un pueblo también tiene sus partes más oscuras o más, sí, las que te hacen salir, ¿no? Las que te Claro. expulsan después. Tenés que ir a Ujú. buscar material de contraste, ¿no? Ir a Claro. buscar lo nuevo, lo Sí. diverso. Pero partir desde ahí también tiene su riqueza, Ujú. de esa cercanía constante, digamos, como casi todos hermanos entre nosotros. Claro. Mm. ¿Y en tu infancia o en tu adolescencia ya tuviste primeros acercamientos al arte? Bueno, contémosle primero a la gente qué es lo que haces vos. ¿Por qué estás ligada al arte? ¿Desde dónde? No sé por qué me convocaron Por todo. a este programa, Por todo. pero porque si tengo que hablar de todo lo que me liga al arte, son varias cosas, o a la cultura en general. Ujú. Como actriz, por un Ujú. lado, como mi trabajo como actriz. También tengo una librería en mi casa, eso también me vincula a la cultura y al arte, Ujú. a la poesía. Coordino espacios de lectura y escritura, y ahí sí me retrotraigo a mi niñez y
Y al lado, jugaba más a tener libros que a la casita, digamos, para pensar en la identidad. Me convocaba más meterme en una librería o armar un negocio en la pieza, como hacía eso, negocios de ropa en la pieza. Esos juegos tengo ahí como en la mente, más que jugar a la casita. Claro. Por ahí eso también me define un poco. Y después también he participado de varios espacios soy profesora de inglés originalmente. Entonces también soy trabajadora de la educación y de a poco fui como alejándome de esa profesión más dura, pero nunca alejándome de la pedagogía o del espacio de circulación o de construcción de conocimiento, que también es la cultura o la conversación. Me gusta pensar así como leer, escribir, son espacios donde la cultura se construye. Entonces son varios los espacios que me vinculan al arte y a la cultura. Bien. ¿Y cómo iniciaste, digamos? Y de eso, y los inicios, bueno, ahí mencioné un hábito de chiquita. Tengo recuerdos así con los libros, por ejemplo, que son como un ancla importante para mí. Tenía un tío que le gustaba mucho leer y un padre que le gustaba mucho leer. Y eso fue como una vinculación muy directa. Me iba a Buenos Aires y mi tío me llevaba a las librerías y nos metíamos ahí a burguetear. Y con el teatro fue mi vieja, que siempre era actriz de los grupos vocacionales del pueblo. Y se iba a ensayar de noche, cuando terminaba todas sus tareas de la casa, más su trabajo, claro, por supuesto. Y se iba a ensayar de noche y con mi hermano nos íbamos a ensayar con ella. Y esa fue mi... Porque esta pregunta me la han hecho muchas veces y cada vez que la respondo voy encontrando un poco más y me voy acordando cada vez más. Claro. Y le voy dando cada vez más valor a ese momento. Que en un momento era como anecdótico, después me di cuenta que no, que era fundante. Después, esa vinculación con el teatro en Quemú como que no la pude sostener porque no había talleres de teatro para niñas. No era una actividad. Ahora sí. Recién ahora, sí. Ahora sí. En Quemú, por lo menos. En otros pueblos quizás sí, pero en Quemú no la había. El teatro era una cosa de adultos, de adultas. Entonces me vinculé más con la danza, empecé a bailar, era muy mala para el deporte, por suerte. Eso me arrastró a la danza, que era el ámbito por suerte, donde más... muy buena declaración. Y sí, porque fue una resistencia, porque ahí la grupalidad me llevaba a jugar al vóley, pero yo era malísima, además claro, muy miope, no le pegaba, no había forma. Claro. Y tenía garantizado el sufrimiento, digamos, sosteniendo una actividad así. Me animé a decir que no iba a ir a vóley, no iba a jugar al vóley, como el resto. Me la banqué, porque me la banqué. Pero bueno, de golpe ahí apareció una profe de danza, que tampoco estaba en el pueblo, y me metí a bailar, y me salvó la adolescencia. Claro. Y bailé hasta los 18 que me fui. Esa fue mi vinculación con el escenario, digamos. Qué bueno. Sí. ¿Qué tipo de danza era? ¿Clásica? Era danza jazz y era medio lúdica, también armábamos como... Sí, claro, y armábamos como coreos, pero también era medio escena, era interesante. Y el teatro, por ahí en la escuela hacíamos obras de teatro y escribíamos, adaptábamos obras, pero más en el ámbito más del juego. Claro. O sea que tus primeros escenarios fueron como bailarina. Como bailarina. Ay. Sí. Bailarina clásica. Casi llegabas al Teatro No, Colón. clásica no. También fui a clásico y me aburrí con la danza esa de la muñeca. Claro. Tampoco fui más. 2 clases fui. Claro, sí. Pero después lo otro sí, pero era otra cosa. Es muy estructurada la danza clásica, me parece. Por ahí. No sé. No me convocaba tanto. Creo que había que ser demasiado... Claro, muy detallista, ¿no? Y yo no es lo que más me convoca. El detalle no... Claro. No. Sos más libre, me parece. Soy un poco más... Veo el bosque, me gusta más del bosque que del árbol. Con el tiempo no, ahora que estoy yendo más hacia mis 40, mi ascendente en Tauro, me está llevando hacia el detalle, también sufriendo, porque dejar lo abstracto, dejar el mapa general para ir al detalle y te hace ver el detalle. Claro. Pero está bueno también, es otra mirada. Así que ahora podría volver a la danza clásica. Vamos a ver. Terminar
Terminaba haciendo danza Muy clásica. Bueno, y terminaste la escuela, te viniste acá a estudiar inglés. Me vine acá a estudiar inglés, sí. Bien. Porque había estudiado inglés toda la vida, Ujú. desde los 7 años que vivía inglés. Yo creo que estaba, no sé, como embelesada con mi profesora de inglés. Yo quería la vida de ella. Me puse a estudiar inglés. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, me resolvía un poco. También siempre me gustaron muchas cosas. Entonces tenía que elegir algo. Ese momento de elegir qué estudiar y qué sé yo. Y bueno, me vine a estudiar eso. Igual no reniego porque me dio un montón. El paso por la universidad me cambió la perspectiva de un montón de cosas. Ujú. Y agradezco, porque después si me hubiese querido poner a estudiar una carrera universitaria en otro momento de la vida hubiese sido muy difícil. Sí, es mucho más difícil. Mucho más difícil. Igualmente a esa edad, viste, tenés 17, 18 años y te dicen, ¿qué querés ser el resto de tu vida? Claro, sí. ¿Qué vas a estudiar para hacer el resto de tu vida? Y uno no tiene ni idea, porque no. todavía sos adolescente, no tenés ni idea de qué querés comer en el desayuno, Claro. menos vas a saber qué querés hacer el resto de tu vida. Pero bueno, qué bueno que encontraste una carrera que te gusta hasta el día de hoy. Sí, veo que la abandoné la enseñanza de inglés per se, pero bueno, no está desvinculado de lo que sigo haciendo, digamos, Claro. es una lengua, me apasiona eso, la comunicación, el sentido detrás de las palabras. Bueno, era la lengua inglesa, ya no, ya estoy Ujú. más, me he alejada de esa lengua, pero siempre la perspectiva fue la misma, digamos, dar clases de inglés es armar un ámbito de comunicación y es lo que Ujú. pasa en el teatro, es lo que pasa en la librería cuando va gente a buscar un libro y bueno, no es lo mismo, es la misma, Ujú. en esencia es lo mismo, es la Claro. conversación. ¿Y cómo empezó tu vínculo con el teatro de acá, de Santa Rosa? ¿Cómo empezaste? No sé si ya conocías a alguien, si te metiste en algún grupo. Sí, cuando llegué a la universidad había un grupo de teatro en la universidad que era en la La escalera. escalera, Claro, con que Gustavo Rodríguez. en ese momento lo dirigía Gacia, Ah, mira. que era un tremendo director. Ujú. También así fue una experiencia hermosa. Estuve un año en la escalera, no. Después la carrera me comió Claro. y ya está, olvídate. No pude hacer más nada. Otra vez abandoné todo. Ujú. Y cuando terminé la carrera, sí, 4 años después, me fui a vivir a Buenos Aires, me animé, porque cuando me vine acá no me animaba a irme más lejos, me vine hasta acá. Después, 4 años después, ya De a poquito iba la cosa. ya voy a poquito. Está bien. Sí, soy de proceso lento. Después como es un rápido, Claro. pero la caminata lenta. Y me fui a Buenos Aires Ujú. y ahí me metí a estudiar teatro. Así, empecé curso en curso y qué sé yo, y grupo. Siempre más informal, ¿no? Nunca me metí a hacer una carrera de teatro porque seguía Sí, haciendo... sí, más Seguía dando talleres. clases, me puse a estudiar edición editorial, que era otra, me fui a la UBA, que quería pasar por la UBA, quería esa experiencia, tenía ganas. Ujú. Me puse a estudiar, laburaba y hacía talleres, estudiaba con gente. Y ahí fue como, ahí sí inicié el camino del teatro como más sostenidamente y a partir de ahí ya no lo abandoné. ¿Y te acordás cuál fue el primer proyecto así, obra, que te pusiste con todo y que te subiste al escenario y que tenés esa imagen de la primera función, ponele? Sí. Esa imagen está en la adolescencia igual, de Bien. una obra de teatro Ajá. que hicimos que se llamaba La Dama del Alba, que yo sea de la muerte. Y me encantó esa experiencia porque agarramos una obra larga, Sí. teníamos 12, 13 años Ujú. y la adaptamos, nos dirigimos, nos hicimos vestuario, bueno, nada, esa inconsciencia de ese momento, Claro. de esa etapa. De Ujú. esta otra, creo que fue Hugo, que era se llamaba así Hugo, una tragedia futurista, que fue la primera obra que tipo me convocaron para actuar. Así, Claro. venía trabajando con varios grupos y una amiga fue a ver un ensayo de otra cosa y dijo, che, ¿no querés participar de esta obra? Y era una obra escrita por ella, de una amiga, directora, dramaturga, con la que ahora estoy trabajando también, que estamos por estrenar una obra así como que fue fue como el comienzo del proceso, ¿no? Que después una cosa se concatena con la otra Ujú. y está bueno porque vas alimentando procesos que
que no sabes en qué van a terminar. Y terminan Claro. en esto, en una obra 10 años después, Ujú. con la misma persona que escribió esa primera, Claro. ¿no? Qué bueno. Y ahí en ese proyecto además conocí gente que me acompañó a armar esa red en Buenos Aires también para seguir trabajando. Ujú. Hice teatro en inglés en ese momento también, Mira. con esas personas. Y son amigas y amigos hoy. ¿Cómo es eso del teatro en inglés? Porque, o sea, sí, obviamente va gente que sabe, obviamente que entiende el inglés, porque si no, no entienden nada. El teatro en inglés, No sabía que existía, o sea. sí, de hecho creo que fue, sí, a la par de lo otro, porque yo fui a dar clases de inglés y en el lugar donde daba clases de inglés había una actriz, profesora de inglés, traductora, directora, que daba talleres de teatro para practicar la lengua a través del teatro. Claro. Entonces yo buscaba más la parte teatral, pero ella convocaba también a pensar la práctica del idioma a través del teatro, que es lo que en realidad yo hago en el aula, porque uso muchos recursos, por ejemplo, de teatro para dar inglés, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con eso, el teatro en inglés. No todos los proyectos con el que yo me metí era eso, era enseñanza del idioma a través de recursos del teatro. Ujú. ¿Y hasta qué año estuviste en Buenos Aires? Estuve hasta del 2009 al 2015. En el medio me fui a Londres, Ujú. porque había que ir a Londres, claro. Yo soy profesora de inglés, tengo que ir a Londres. Claro, obvio. Obvio. Of course. Pero había unos detalles, como que, por ejemplo, no sabía tomarme un colectivo, y me iba a la ciudad más grande del mundo, casi, Claro. con el sistema más grande de colectivos. Claro. Yo que nunca había tocado un colectivo. El típico colectivo rojo de Londres. Doble Doble piso. Tenía, no sé, 20 años. Mi mamá lloraba porque dice, no va a poder. Las madres siempre empujando. Pero fue hermosa esa experiencia porque las madres, sí, además fue medio, igual, no, en realidad el viaje original iba a ser a Hawái, porque mi primo de que tiene mi edad, no se animaba a ir solo y me dijo, che, ¿me acompañás? Bueno, dale, vamos a Hawái, 6 meses, dale, vamos. Él después se arrepintió y yo me quedé con ganas de, bueno, ¿dónde vamos? Claro. Y me busqué algo para mí y estaba Londres. Dije, bueno, dale. Londres. Estuvo bueno también eso. ¿Y te fuiste Fue con en el algún medio. plan de esos de trabajo? Sí, trabajaba de y estudiaba. Y Ujú. así me conocí un poquito de la Europa. Después ya no volví. Qué bueno. ¿No te Estuvo dio re para bueno. quedarte? ¿No te dieron ganas? ¿O de ir a conocer otro lugar? Estando ahí, laburaba y con esa plata que ganaba fui a España, fui a Italia, fui a Francia y después... No, yo quería volver. Quería como esa experiencia ahí de, no sé, de corte. Ujú. Siempre esto, con mis tiempos de lentitud o de proceso, necesito transiciones lúdicas, por llamarlos de alguna manera. Claro. Entonces, esa fue mi transición. Así, me tomé la transición de Santa Rosa para irme de acá, para irme y lograr llegar a Buenos Aires, que era como el lugar donde yo quería seguir buscando después de recibirme. Me fui a Londres. Y de Buenos Aires, para animarme a volver, me fui a Bolivia. Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Porque no conocía nada de Latinoamérica prácticamente, solo Brasil. Ujú. Y no sé, había una amiga había estado en Bolivia hacía poco, me contó de su experiencia, de lo que había estado haciendo. Me llamó la atención y eso, busqué huir un ratito, pero era más cerca y estuvo re buena la experiencia también. ¿Y la actriz la llevaste a Bolivia o quedó acá? Sí, daba clases de teatro. Ah, mira. Daba clases de inglés y de teatro Qué bueno. en el lugar donde estaba, que era estaba en Sierra de los Padres, iba a decir. Se me fue el nombre. San Marcos Sierra no es. Se me fue el nombre de la ciudad. San Marcos Sierra. No, San Marcos Sierra es Córdoba. No sé. Bueno, en el oeste de Bolivia. No la parte andina, sino la parte más tropical, más húmeda. Más selvática. Más selvática, exacto. Pero ¿cómo se me va a ir el nombre de esa ciudad? Y no bueno, sé. ¿por que no qué escuchen será? el podcast porque se van ¿Qué a ofender. pasó? Bueno, lo buscan en el mapa
Santa Cruz de la Santa Sierra. Cruz. Ahí está. Gracias, ahí está. Acá tenemos Había el algo que- asistente. Andás a ver, me lo llevo a terapia esto. ¿Por qué me olvidé del nombre de ese Claro. lugar? Bueno, porque la experiencia vale más que el nombre, no importa. Ujú. Y había ido ahí a formar parte de una asociación que estaba como en el 8º anillo de Santa Cruz, que es una ciudad grande, la más rica, una de las más ricas de Bolivia y al mismo tiempo, por supuesto, una de las más pobres, ¿no? Claro. Y la experiencia fue tremenda, fue hermosa. Para mí fue también otra fundante, así, de extrema para otro lado. Ujú. Y ahí, en ese lugar, coordinaba espacios de teatro y de inglés para niños y niñas. Qué bueno. Sí, Debe ser re loco porque la cultura, sobre todo totalmente distinta o no sé, por ahí ellos tenían otra visión del teatro o no tenían ninguna directamente. Quizás no tenían, al ser niños tampoco. Mucho sí. menos. Sin embargo, tenían sus grandes grupos de teatro comunitario. Ah, mira. Yo, para comparar experiencias, esa para mí fue mucho más cerca. Ahí sí me hubiese quedado a vivir. De hecho, lo pensé. Mira. Y me vine con el deseo de armar todo para volverme a vivir. Ahí me sentí más en casa, digamos. Ahí sí. Mirá. Quizá también tenía, 10 años más, que es una data también. Pero al mismo tiempo, no sé, había algo ahí que me convocaba un poco más. Algo más, no sé, más de tierra que me convocaba más. Después no Sí. lo hice. Y más lo social también, quizás. Y quizás más, exacto, como estar más en el entramado. Ser parte, ¿no? No desde afuera, sino ser parte, porque también fue un momento de mi vida como los otros también, pero que yo también estaba buscando ahí respuestas, formas de atar algunos cabos sueltos, y para mí fue también una exploración rica en ese sentido. Me aportó, hay algo de eso quedó ahí en mi ADN, mi identidad. A partir de ese momento algo se construyó. De hecho, cuando me vine para acá, después de eso, ¿viste? Ayer aprendí un término que no sé si es verdad o es mentira, A ver. que se llama kairos. Pero no sé si es una invención de Malena Pichot o es real, no lo investigué para el podcast. Me suena. Pero es estar en el momento justo, ella dice en el programa. Capaz que es mentira, Malena. Pero no importa, yo lo tomo, porque está bueno. Estar en el momento justo, en el momento, en el lugar exacto en donde tenés que estar. Bien. Y eso me ha pasado. ¿Sentiste eso en Sí. Bolivia? Y porque cuando me vine acá, porque esa fue mi transición para acá, cuando me volví, que dije, bueno, listo, ya está. Estaba dudando si me volvía, si no me volvía, porque con miedo, porque qué sé yo, no sé. Ya había estado acá y me había querido ir. Claro. Y una amiga de otra amiga, me dice, che, está la Biblioteca Popular Teresa Pérez. Ahí se armó un centro de actividades infantiles. Está re bueno el programa. Me parece que podés acompañar ahí. Y yo cuando lo conocí, flashé. Pero fueron todo medio concatenado. Volví, me voy a La Pampa, listo. Llegué acá y al día siguiente fui a la biblioteca y ya está. Y era algo parecido. Claro. Era un espacio muy parecido, con un rol muy parecido en ese espacio y algo muy parecido a lo que sucedía a nivel vincular con las personas que lo habitaban. Entonces ¿Y seguís vinculada a la Sigo biblioteca? vinculada. En los 7 años que estoy acá, la vinculación ha ido cambiando, pero siempre acompañando el proyecto de alguna manera. Y es un proyecto que es, digamos, que la participación es muy activa en ese sentido, de que me aporta mucho a mí, a mi forma de estar en el mundo, Claro. más allá de lo que yo pueda aportar en el espacio, me aporta a mí estar ahí. Me arma un contexto. ¿Y actualmente cómo estás vinculada? ¿De qué manera? Actualmente soy parte de la comisión directiva. Entonces acompaño, digamos, en la parte más macro. Voy una vez por semana, acompaño en las tareas, en un vínculo más pedagógico, que era lo que originalmente hacía, en el CAI, que trabajaba ahí. Y pasado ese tiempo, ahora me vinculo más desde la parte más estructural, como de más de organizativa. todo el laburo, y claro, demás. de todo lo que necesita una asociación civil para existir. Lo administrativo también. Sí. Eso, toda esa movida, de ser parte de esa red que sostiene el espacio.
¿Y cuál fue la primera obra que te llegó ya estando acá de nuevo? Porque has hecho varios proyectos en los últimos años, que bueno, quizás con la pandemia por ahí se vieron ahí anulados un poco. ¿Cuál fue el primero de esos que llegó? La primera obra que hicimos, que es para mí la fundante de Otro Momento Acá, es Ceremonia de Cuerpos Abandonados, que era una obra que surgió de un taller de teatro de alumnos y alumnas avanzados de la ATTP. Sí. Y a partir de ese taller se construyó esta obra, que es una construcción colectiva, que era una boda en los años 50 donde sucedían diferentes cosas. Y con esa obra fue como la primera que armó la segunda parte del proceso acá. Porque también fue la que me permitió generar una grupalidad, conocer gente del teatro que no conocía y quedaron vínculos para seguir haciendo cosas después. Esa fue la primera, en el 2017 creo que fue. Cuando yo llegué, me metí a un grupo de teatro de la TTP y sí, de la TTP era. Me mezclo, sí, porque funcionaba en un salón de la CPE, pero me parece que se me mezcló por el espacio. Sí, pero yo tengo idea que era en el ATTP. Pero sí, pero me parece que era de la ATTP que funcionaba ahí. Dirigía Julio Bre en ese momento, ese espacio, y se armó esa obra. Y ahí conocí y ahí ya amigas, empezaste a contactar. Gente, sí, con la que estamos armando obra hoy para estrenar a fin de año. Claro. Sí. Ay, anticipame algo. Estamos por estrenar una obra que se llama El Diario La Obra. Es una obra hermosa. Tiene 4 años de proceso y lo que eso implica. Armar, desarmar, armar, ¿La desarmar. obra tiene un autor o autora o Nosotras. la escribieron entre ustedes? Sí, Bien. Justamente es eso. Un primer gran proceso que era empezar a escribir nosotras, empezar a armar nosotras. Convocamos a una amiga, a la directora de Hugo, sí, para que nos acompañe en la dramaturgia y en el montaje. Y montamos la obra y la estrenamos a fin de año. Se llama Diario La Obra. Habla de nuestro proceso como actrices. Bueno. Un poco documenta un poco ese proceso de abandonar un grupo, de abandonar la idea de un director o directora y un grupo de actrices y pensarnos como directoras del propio proceso. Habla de eso y tomamos el alter ego de mujeres anarquistas pampeanas para traerlas a escena y que nos ayuden a decir lo que queremos decir. Te estoy dando un montón de adelanto. Vamos. Es un montón. Es una primicia. Es un montón de primicia. Además te lo digo y no los digo. O sea, ya está. Hay que estrenar. O sea, listo, lo digo ya a está. propósito. No hay marcha atrás. Para que nadie se arrepienta en el camino. Ya está. No hay marcha atrás. Ahora hay que estrenar. ¿Quiénes te acompañan en este proyecto? En ese proyecto están la Vivi Felice, la gran Vivi Felice, sí. La Ana Paula Lara, la Pola, la Barbie Maldonado y Caro Vergara. Bien. Paula Santamaría fue quien nos acompañó en la dramaturgia y en el montaje. Y hay un montón de otras personas trabajando ahí también para el proyecto. En vestuario, en escenografía. Bien. ¿Y está preparada para un escenario tradicional de teatro? Por ahora sí. ATTP ha sido el lugar donde siempre hemos trabajado con esa obra. Por ahora está pensada para ahí, pero no descartamos. Sí, claro. Porque la idea es moverla, así que iremos viendo opciones siempre. Perfecto. Y hablando de escenarios y de tipos de escenarios, tuviste una obra que fue nada que ver. Nada que ver. Nada que ver en un escenario nada que ver y todo que ver. En un escenario que ni siquiera se llamaría escenario, porque es como, no sé, un lugar, la naturaleza. El primer gran escenario del teatro. Estamos hablando de Humanimal. De Humanimal. Sí. Re loco porque Humanimal, que es una obra en la que estamos con el Joaquín Chodi en la escena y la Mapi García Barberena en la dirección y en la dramaturgia. Es una obra que está emplazada en un espacio natural que puede pensarse como un espacio no convencional, pero al mismo tiempo a mí me hace pensar en los orígenes del teatro, donde la escena, o sea, el origen del teatro es el juego primario, digamos, cuando sos niña, sos niño
juego a que soy tal cosa y no necesitas un escenario para eso, digamos. El juego teatral sucede en el baño de tu casa. Sí. A mí, como animal, me hace pensar en eso, me hace sentir eso. Me conecta con lo mínimo e indispensable para hacer teatro, que es el cuerpo. Es como, me arrastra ahí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y te da, pero eso amplía las posibilidades y al mismo tiempo exige que estés bien presente, porque tu único elemento, o tu primer elemento, que es el cuerpo, está como resaltado, ¿no? Uh-huh. Y algo lindo que pasaba con Humanimal que me hizo pensar en eso también fue una vez que nos fuimos a hacer un retiro así a un campo de una amiga. Nos fuimos a hacer un retiro al medio del campo para terminar de escribir la obra, porque estaba ahí, había que terminar, Nos fuimos al campo y en el campo había, naturalmente así, había 2 árboles plantados, que es como algo importante para nosotros en la obra. Es medio flashero, pero bueno, por ahí no sé si voy a poder compartir la imagen, pero la imagen era esa, de esconderte atrás de un tronco, el juego de niños de salir detrás de un tronco y sos otra cosa. Uh-huh. Y no sé, yo pensé en Shakespeare, pensé en esos lugares, en esos espacios donde el contacto con el público también era distinto, como que no, ahora el público está más distanciado ¿no? Pero en el teatro, qué sé yo, en el Globo de Shakespeare, que era un escenario un poco más semicircular, más integrado el lugar del público con el lugar de quien está en escena. Uh-huh. Bueno, Humanimal tiene mucho de eso, como que hay momentos en los que el límite entre quien actúa y quien especta no está claro. Claro. Y está clarísimo, pero no, te hace sentir que estás más adentro que afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso te compromete de otra manera. Y a mí ese público, por ejemplo, me encanta. Me gusta ese público. Uh-huh. Me gusta ser ese público también. Sentir que estamos adentro, que estamos compartiendo la construcción de significado con quien está ahí adentro. Sí, salirse también un poco de la estructura del teatro clásico, del actor y el público, uh-huh. Del escenario más arriba que el público, o más abajo, en el caso. O más abajo, claro. Siempre esa distancia, ¿viste? Esa separación. ¿Y de qué se trata la obra? Yo no la vi, estuve a punto de ir, confieso, no la vi. Te pido 1000 dis. No pasa nada. Ya voy a ir. Ya vas a en algún momento mejor público para el resto de las funciones. Claro. Volvemos este fin de semana. Después, ¿en serio? Sí, volvemos este fin de semana. Vamos a ir el 22 de octubre a Colonia Santa María, a un parque ahí. Y el 23 de octubre, el domingo, la hacemos acá, en el lugar donde veníamos haciéndola, que es en la casa de Roberto Cesa. Uh-huh. Otro protagonista de la cultura pampeana, uh-huh, que está ahí también tramando un espacio cultural en su casa, que es un bosque mágico hermoso, y ahí estamos haciendo la obra. Y Humanimal es eso, es una experiencia que intenta buscar lo que aparece entre ese juego, entre lo humano y lo animal, entre ese viaje, ese recorrido entre lo animal y lo humano y lo animal, que es una dicotomía que no es tal, pero a veces se exacerba y se bifurca más esa doble naturaleza uh-huh. que tenemos, y eso es lo que explora a través de, bueno, un elemento principal es ese, primero poner un cuerpo en un espacio natural y después diálogos y un vínculo entre los personajes que intenta desentramar ese juego, esa transmutación entre una cosa y la otra. Uh-huh. Y responder, es más que nada preguntas que respuestas, como ¿qué es lo animal? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo que nos deshumaniza? ¿Qué es lo que nos desanimaliza? Uh-huh. Esa es la pregunta de Humanimal. Bien. Bueno, espero poder verla en algún momento en Santa Rosa. El 23 de octubre. Domingo 23, acá. Pero esto sale después del 23. Ah, entonces cortamos esa parte. León se encarga de editar todo.
Bueno, y después tenés otra experiencia teatral distinta para vos, que me imagino que es muy importante dentro de tu carrera, que es La Mujer Puerca, donde estás vos sola arriba del escenario, dialogando con vos misma durante 50 minutos más o menos, Sí. 45 minutos. Sí, 50 minutos. Imagino que eso habrá sido un proceso distinto y como muy fuerte como actriz. Sí, ahí ponele que me recibí de actriz. Como que Bien. me hice cargo de que me quería dedicar a esto. Ujú. Y cuando digo esto, no me refiero a solamente a esta profesión, sino a esa manera de comunicar lo que pienso y lo que siento, porque La Puerca, además de ser un trabajo que como actriz me implicó de mí un gran trabajo, también me regaló la posibilidad de decir un montón de cosas que de otra manera hubiese sido muy escueta la experiencia de decir, ¿no? Porque hubiese sido muy fragmentada. Y la Puerca, sin bajar línea, sin estereotipar, sin poner límites, dice y muestra una realidad que grita, ¿no? Y que a mí me interesó mucho que los espectadores y las espectadoras pampeanas pudiéramos ver. Digo porque además ver y sentir de diferentes maneras. Hay personas que no la vieron ni doblada, ni cuadrada, ni que no. Y hay personas que sí, como que despertó diferentes lecturas y eso es lo importante, que despertó algo que a mí me interesaba también poner en conversación. Uh-huh. Al margen de lo que implicó para mí como actriz, como todas las herramientas que yo tuve que desarrollar para hacer ese trabajo, desde estar sola en escena hasta explorar formas de mi cuerpo que no había explorado antes, recursos de la voz, escenarios diferentes, porque la hemos hecho en diferentes lugares, desde la ATTP hasta un gimnasio de un colegio secundario, un galpón con un tractor al lado, la hicimos en lugares diferentes. Entonces, como actriz me implicó eso, pero como persona en este mundo, haciendo teatro, también me implicó conversaciones, discusiones, acercamientos, alejamientos, sensaciones mías con respecto a lo que iba pasando. La obra también empezó en el 2019, terminamos en 2022 y terminamos porque el autor no nos renovó los derechos, así que no hay más Puerca por ahora, si no pasa nada más. También en el tiempo fue despertando cosas diferentes en mí, pasaron cosas en el medio así que fue una experiencia que trascendió a lo teatral. Uh-huh. Pero eso es lo que pasa con el teatro en realidad, es una paradoja lo que dije, porque eso es lo que pasa con el teatro, eso es lo hermoso del teatro. Claro. Que trasciende al teatro. El teatro trasciende al teatro. Sería. Bien. Hace poquito estrenaron en Paraná, sí, una obra nueva basada en la poesía de Olga Orozco. Contame un poquito de eso, cómo surgió la propuesta, el proyecto. ¿Por qué estrenaron en Paraná y no acá? Porque nos hacemos las famosas. Se hacen las vivas. No. Esa obra se llama Con esta boca en este mundo. Y es como la secuela, digamos. Es la segunda parte es la cola de otra obra que hicieron Nadia Grandón y María Emilia Zapeño por el 2014, creo, o no, antes, no me acuerdo las fechas. Bueno, fechas no soy buena para las fechas, pero bueno, unos años atrás que la estrenaron en la casa Olga Orozco. Trabajaban ellas dos, la obra tenía música de Juan y de Pian también, y bueno, y Nadia Grandón, actriz pampeana, radicada actualmente en Paraná. Y ahí está el porqué de Paraná. ¿El porqué? Yo ya lo sabía, pero me hacía la tonta. No tendría que develarlo, porque entonces ahí se cae toda la mística, porque estrenaban en Paraná. Claro. Pero bueno,
Porque Nadia hay Grandón. Un portal energético. Pero qué hermoso Paraná. Qué lindo conocer Paraná. Y sí. Eso es re lindo también del teatro. Viajar. Bueno, Y sí. paréntesis. Entonces, la Negra quería retomar esa obra y como María Emilia y como ella quería dirigirla, no quería actuar, me convocaron a mí para... No hago la de la Negra, claramente. No, claro. Pero para estar en escena junto a María Emilia, Bien. a quien amo, con la quien me divierto puede más. muchísimo. No puede más. Le De mandamos un talento beso. y de amor. Seguro y nos de, va a escuchar. y de risa. Nosotras queríamos hacer una obra cómica en realidad, pero Pero bueno, surgió esto y queremos... Igual tenemos un proyecto que no lo voy a contar porque no. Porque no. Pero pronto, ojo, porque va a salir algo cómico con la María Emilia Sapeño. Ya está. Primera fila ahí. Sí. Y bueno, nos encontramos con María Emilia virtualmente, porque la Negra nos convocó ahí con la pandemia comenzando. Uh-huh. Así que hicimos todo el proceso de exploración en forma virtual, que fue raro. Eso también debe haber sido rarísimo, claro. Algo muy nuevo. Raro, pero un poco era la pretensión de la exploración, era andar ese mundo. Después lo pasamos al mundo real, al plano Uh-huh. real, pero en su inicio la búsqueda fue con esos recursos, digamos. Que lo que quiero decir es que no era que ensayábamos algo para el plano real en el plano virtual, sino que la búsqueda ahí fue más en relación a lo que podíamos trabajar. De hecho, trabajamos mucho lo sonoro, la obra Uh-huh. sonora. Uh-huh. Entonces, eso responde un poco también al proceso que tuvo, que fue trabajar más con lo que se escuchaba que con lo que se podía tocar, ¿no? Eran cuerpos que sonaban más que olían, por así decirlo. Uh-huh. Y eso fue muy interesante para mí también. Fue laburar otras cosas, como abrir otro plano Uh-huh. del cuerpo. Es la voz, es el sonido, es otra cosa. Uh-huh. Y en el plano físico, cuando la estrenamos, o en el proceso final, digamos, como en la obra final, quedó ese momento del proceso reflejado en la parte sonora de la obra. La obra tiene como dos planos. También responde un poco a la metáfora de la Olga, esto de una casa dentro de otra casa. Entonces es como una obra dentro de otra obra. Claro. Y no reveló mucho más, pero tiene que ver eso con el público escucha una obra y ve otra. Hay una obra visual y una obra sonora. Uh-huh. Y entonces le queda al público también, que también responde a una idea muy interesante de público, que es el del público que hablamos antes, de un público activo. Claro. ¿no? Participante. Sin ser un clownesco participativo, uh-huh. requiere del público un estar presente y también elegir qué ver, como construir el propio sentido de la obra en forma individual. Entonces es eso, la obra es una obra sonora y una obra visual. Y bueno, la estrenamos en Paraná porque la Negra está allá. ¿Y cuándo van a presentarla acá en Santa Rosa? En el medio, como los artistas somos personas y la Negra tuvo un bebé. Claro. Así que estamos esperando que el Almador crezca para que pueda venir la madre con él, traer a la madre y podamos... hicimos 2 funciones como para estrenarla acá. Hicimos 2 funciones en junio, julio. Y estamos ahí viendo funciones para marzo nuevamente para celebrar el cumpleaños de la Olga, que se viene ahí el 17. Así Bien. que ahí estamos planificando las funciones de marzo para retomar con la obra, que es un camino que recién empieza. Bien. Bueno, y contabas al principio que tenés una librería en tu casa. Sí. Que se llama Estado de Poesía, ¿no es cierto? Así es. Contame un poco de eso, cómo surgió la idea, cómo te animaste, cómo funciona una librería en tu casa, si hay que contactarte para poder pasar o si se puede pasar en un horario, ¿cómo es? Yo tengo una cualidad que es que me importa muy poco las formas, digamos. Uh-huh. Que podría ser digamos, en otros ámbitos es un problema. Claro, un defecto. Un defecto. Pero a mí me ha servido
Entonces, como he hecho otras cosas, me lancé a esa también, así sin pensar en mucho. Como en el camino fui viendo cómo. Ujú. Mi vinculación con los libros es desde la que te contaba antes, como Muy desde chiquita. chiquita, así de lectora, ¿no? Ujú. Del fetiche del libro, me gusta el objeto, me gusta lo que pasa con la gente y el objeto, me gustan las conversaciones que se dan alrededor de un libro, lo que pasa cuando alguien te presta un libro, se lo das. Todo eso a mí siempre me interesó mucho, ese mundo, Ujú. que es más de la comunicación, digamos, que quizás del contenido de un libro, ¿no? De lo que pasa alrededor de un libro. Y cuando, en mis viajes, cuando vivía en Buenos Aires y venía para acá, iba para allá, en un momento, capaz que era como ensayos también de las formas de venirme, venía y compraba libros en Buenos Aires y los vendía acá. Venía y hacía ferias. O sea, venía a visitar a mi familia y traía libros y hacía ferias y vendía libros. Bien. Así. ¿Hacías feria sola en tu casa? Sí, ¿En el en mi patio de tu casa, casa? no sé, ¿O te prendías en una feria? No sé, la del Sí, Oliver, por o decir. iba al Oliver, no, al Oliver no, porque iba a Quemú a visitar a mi familia, entonces las Claro. primeras las hacía en Quemú. Está la biblioteca de Quemú, que estaba medio muerta, y me interesaba ese proyecto, Ujú. y venía, traía libros, y me daban el espacio, y hacíamos ferias ahí, hacíamos rondas de lectura con los escritores del pueblo. Bueno, esa fue como el inicio de la librería para mí, Claro. como la primera experiencia más tangible del proyecto. Ujú. Y después, en un momento, ya acá, bueno, tenía ganas de volver a ese mundo, como hacerlo más concreto, y ya me estaba vinculando más con el mundo de la poesía, porque en la biblioteca participaba de un taller de poesía, me había entusiasmado con la poesía, me había reconectado, porque escribí siempre, pero era más concreto mi vínculo, y también mi vinculación con escritores de acá, y qué sé yo. Ujú. Y entonces pensé solamente en eso, en poesía. Y bueno, me puedo armar una librería solamente de poesía. Y tenía mis editoriales que ya había chusmeado por ahí. Y una vez fui a Buenos Aires y me contacté con una de las editoriales independientes de poesía que yo conocía, que acá no conseguía. Ujú. Y la fui a ver, la llamé y dije, che, podemos charlar. Y bueno, ese viaje me vine con, no sé, con 20 libros y abrí la librería. Me hice un Instagram, no, un Facebook en ese momento. Un Facebook. ¿No? Y ahí está. Y fue creciendo. Ujú. Y es un nicho que buscado, digamos, pero no en términos comerciales, sino en términos de consumidora de poesía. Claro. También, como es la librería, la mayoría de las editoriales que están en la librería son editoriales independientes, que por ahí circulan en ferias o en lugares, sí, o en algunas librerías de Buenos Aires donde está, la distribución es más cercana, pero acá Ujú. no llegaban. Claro. Entonces fue un poco esa la búsqueda. Qué bueno. Y además de vender, conectarme con esos escritores y esas escritoras. Ujú. Con algunos de ellos hemos tenido han venido a hacer talleres. Entonces, también... ¿Tenés un espacio ahí como para, además del espacio de la librería, poder dar un tallercito o algo? Todavía no. Los talleres los hemos hecho en otros lugares, Ujú. junto con otro proyecto que es mi team de poesía, que con otras amigas, Ujú. poetas. Pero es como, no puedo dividir una cosa de la otra porque son los mismos contactos, los mismos Claro, vínculos sí, que sí. hacen a un proyecto y al otro. Está en el proyecto 2023 de la librería ampliar el espacio y que tenga y abrir un taller, un espacio más de escritura. Qué bueno. Bueno, das talleres con Sole. Coordinamos espacios con Sole, Ujú. más solo, de lectura y escritura. Ujú. Ahora estamos haciendo un taller en la CPE, en el museo. Y sí, la idea es que algo de eso también pase en la librería. Claro. Y no solamente nuestro, sino de otros autores y autoras. Sí, sí. De que- quien quiera ahí Ujú. aportar algo, su granito de arena. Sí. Sol, bueno, te voy a hacer la última pregunta de este podcast, que es siempre la misma para todos los invitados, que es ¿cuál consideras vos? ¿Cuál es tu obra maestra? La pensé en la bici viniendo para acá. ¿Viste que yo hago siempre esto con la mano? Sí. Esa es mi obra maestra, pienso. Los puentes que construyo. Que me los construyo para mí. Porque
porque me sirven, me dan estructura. Yo no la tengo, entonces necesito una estructura, vínculos, como, no sé, construir puentes entre personas para yo tener un mapa más claro de dónde estoy. Bien. Y creo que para el resto sirve, porque también les acomoda algún mapa. Y esa es mi gran obra maestra para mí. Esa forma de construir esos puentes, esos mapas que me he construido, que me voy construyendo siempre. Como me ubican. Bien, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Obra Maestra es un podcast de Yo Creo Producciones, con la conducción de Ana Datri. Grabación y edición a cargo de León Gamba en La Pecera. Diseño de arte de Diego García. Auspician Obra Maestra Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, Subsecretaría de Medios de La Pampa, Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Entérate de los nuevos episodios dando clic al botón seguir o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.